Porque en la medida en que el mundo camina hacia evitar el calentamiento global, promover un evento en el que precisamente se utiliza del combustible fósil, petróleo o gasolina para tal evento, no resulta siendo compatible. Bueno, ese es un tema que debe evaluarse correspondientemente. Obviamente ahí la compensación que recibimos de los 600 y tantos mil dólares precisamente para compensar las áreas de deforestación, tal vez puedan resultar siendo efectivamente los presupuestos que de algún modo compensan los riesgos y la promoción de tal propósito. Sin embargo, yo no quería precisamente abundar en el tema, sino pedirle similar especificidad como la presentaba para el tema Dakar, digamos, cuando definen los PERTUR para los departamentos, e inclusive un PERTUR o un PENTUR nacional que nos daría más bien una idea más cabal del proyecto nacional turístico, muy vinculado al tema cultural, ¿no? Pero ya no solamente al tema cultural en la medida que tenemos muchos patrimonios, sino al tema cultural que nos hace ver que el tema gastronómico, la industria gastronómica ha avanzado mucho, tal vez en tendencia mucho más que los otros. O el tema cultural vinculado a las industrias artesanales, ¿no? O una definición más clara del tipo de turismo con el cual queda empeñado fundamentalmente y comprometido su sector, en la medida en que, teniendo estas potencialidades, en la definición de la visión que usted presenta, el Perú sería reconocido a nivel mundial como destino turístico, sostenible, competitivo, de calidad y seguro. ¿Qué representa? Esta definición podría aplicarse a cualquier país, ¿no? Y obviamente yo diría que una precisión respecto del tipo de turismo, respecto del destino, de la calificación de destino cultural o de destino en el futuro, creo que debiera relevar el carácter de destino cultural. De definirse esta calidad de destino cultural, obviamente podría atender prioritariamente con sus inversiones lo que reclama Cajamarca o cualquier otro departamento en el país, o Cusco finalmente, que hace 30, 40 años, para referir la referencia que ha hecho mi colega Cuadros, viene recuperando Choquequirao y no tiene definido para cuándo poder terminar. Claro, usted podrá decirme, estos proyectos duran así, pero si hubiéramos ya recuperado o puesto en valor Choquequirao, por decir un ejemplo paradigmático en el tema, seguramente tendríamos definido mucho mejor ya no solamente Machu Picchu como destino cultural, sino el conjunto de lo que representa esa red patrimonial que podría incluir el Valle Sagrado, Machu Picchu, Choquequirao, Vilcabamba y demás. Lo digo porque cuando descubrimos o cuando evaluamos los presupuestos de inversión destinados a cultura, este año no dejan entrever que efectivamente hay la decisión del gobierno y de este periodo particularmente que se ha propuesto duplicar las visitas turísticas en este periodo, no se expresan de igual modo en cómo es que eso va a repercutir en la diversificación de los patrimonios culturales convertidos en bienes turísticos capaces de efectivamente coincidir con ese propósito de gobierno en el quinquenio. Así que, señor ministro, en mi calidad de cusqueño, le pediría a ver si podemos tener la oportunidad, y yo seguro que en esta reunión no, pero para saber efectivamente cómo marchan estos PERTUR a los cuales ustedes están brindando la asesoría correspondiente. Nos han dado una copia en blanco y negro que no me permite distinguir cómo van los departamentos y particularmente el mío, en qué estado está. Lo he solicitado para saber, tener una participación más precisa, pero creo, señora presidenta, que esta comisión, en la medida en que es una comisión de cultura, ¿no?, debiera merecer una explicación mucho más específica de cuál es la vinculación entre la comisión o entre el Ministerio de Turismo, ¿no?, la definición del tipo de turismo que traemos al Perú y fundamentalmente los destinos culturales, dado que hoy día se discute además que somos en esencia o tenemos la posibilidad de ser una de las cunas de las civilizaciones surgidas en el mundo. Así que yo pediría
que se pudiera hacer el esfuerzo desde el Ministerio de Comercio de aproximar, de dar cuenta de un PENTUR y aproximarnos con los PERTUR y estos aproximarse con los presupuestos de inversión previstos para el 2018, qué es lo que realmente nos interesa y qué es lo que tenemos que responder básicamente a nuestros departamentos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Villanueva. Ahora le vamos a conceder el uso de la palabra al congresista Horacio Pacori. Señora presidenta, muchísimas gracias y por su intermedio un saludo para el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreira. Bueno, en la misma línea que lo han manifestado los anteriores colegas congresistas, bueno, hemos escuchado una exposición, si bien es cierto que resalta la actividad cultural que está vinculada a la cultura y que esto sirva para ser promocionado desde el Ministerio de Comercio Exterior del Rally Dakar 2018, que auguramos que cumpla sus objetivos, pero todavía deja, digamos, en pendiente algunos temas que sí nos gustaría que se visibilicen en esta exposición que ha hecho el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Quisiéramos, por ejemplo, conocer verdaderamente cuáles son esos lineamientos estratégicos del sector turismo que están vinculados al tema de la cultura. Y dentro de ellos, por ejemplo, ya lo han manifestado, si verdaderamente requerimos fortalecer con un marco normativo el tema del desarrollo del sector artesanal, o por ejemplo, hacer o traernos un balance sobre cómo vienen funcionando los centros de innovación tecnológica, los CITES, que es un tema de preocupación. A nivel nacional tenemos una serie de CITES que son de carácter privado y de carácter público. ¿Están logrando sus objetivos? ¿O estos CITES simplemente son CITES artesanales que deben ser valorados y ver de qué manera más bien con esto se promueve desde el Ministerio para fortalecer a estos sectores artesanos? La región donde provengo, la región de Puno, tiene un bagaje histórico y además de asociatividad de sectores que están vinculados a la artesanía, que en un momento o requieren la presencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para fortalecer estas cadenas productivas del sector artesanal, que representa una valoración del tema cultural y que creo que debería mejorar si nos gustaría saber, por ejemplo, esas cifras. Y otro tema de preocupación es que si bien tenemos que mejorar, recuperar, fortalecer, poner en valor el tema de nuestra riqueza arqueológica, que es inmenso, que tenemos a lo largo del país, hay un tema que a nosotros nos preocupa, por ejemplo, cómo recuperamos los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, principalmente con lo vinculado al tema del uso de las plantas medicinales y otro tipo de actividades que muchas veces están sujetos a tráfico. Si hay algún tipo de acción que se está realizando desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Muchísimas gracias. Esas eran las interrogantes que tenía, señora presidenta. Gracias, congresista Pacori. Le concedemos el uso de la palabra al congresista Dalmiro Palomino. Presidenta, muy buenas tardes a todos los presentes y en la misma línea saludarle al ministro por esta exposición que está presentando, porque realmente el turismo trae desarrollo si brindamos algunas actividades positivas para el país y también buscar la integración de las regiones, ¿no? Yo creo que saludar a las 4 regiones que va a pasar el Dakar promoviendo este tipo de actividad turística y en este sentido, señor ministro, también quiero hacer precisiones en la región de Apurímac, sabiendo que en Apurímac también tenemos muchos complejos arqueológicos y otras culturas y en ese sentido quisiera precisar en el que las acciones que se está desarrollando de su sector en la región, ya que mi región cuenta con una variedad de recursos turísticos vinculados a los temas culturales y el Plan Copesco, en qué situación determina algunas zonas de intervención en la región Apurímac. Yo creo que, señor ministro, estamos en el sector muy importante y para poder enfocar el desarrollo de nuestra región y de nuestro país a través de este ministerio, porque cultura y el turismo van de la mano para poder promover el desarrollo, vendiendo nuestras costumbres vivenciales y también llevando desarrollo, ya que los colegas también hablaron de la parte manufactura de los artesanos, ¿no? En Apurímac también hay muchos artesanos que realmente quieren incursionar en el mercado, pero ¿qué estamos haciendo por ellos?
a través de las capacitaciones y desde su sector, qué actividades hacia ellos está generando, señor ministro. Termino con eso, señora presidenta, y creo. Muchas gracias. Gracias, congresista Dalmiro Palomino. Ahora le concedemos el uso de la palabra al congresista Juan Cheput. Presidenta, muchas gracias. La verdad es que, siendo yo uno de los congresistas que solicitó la presencia del ministro para ver el tema Dakar, me encuentro muy satisfecho al haber escuchado una exposición que con detalle nos muestra la forma como el gobierno peruano va a proteger nuestro patrimonio cultural y paleontológico, ¿no? Que ya en otras oportunidades lamentablemente se vio afectado, cosa que estoy absolutamente seguro no se va a repetir en esta oportunidad. Y empiezo por el tema del Dakar porque eso fue uno de los motivos de la invitación del ministro a esta comisión. Si bien es cierto, algunos de nuestros colegas con justa razón reclaman mayor precisión sobre los PERTUR, yo quisiera simplemente señalar que si el ministro no se ha explayado en eso es simplemente porque uno de los fundamentos de esta invitación tenía que ver con las precisiones en relación al tema Dakar. De ahí que todas las preguntas que vengan sobre los PERTUR sean absolutamente pertinentes, pero sujeto de repente de parte del ministro de un mayor detalle ahora o en otra oportunidad. Y en ese sentido yo quisiera también plantear una pregunta sobre los planes estratégicos regionales de turismo. Si el ministro ha encontrado algún tipo de problemática en las regiones en relación a lo que significa las particularidades de cada una de ellas. Es decir, si hay lineamientos generales estándares para cada una de ellas o si hay demasiadas particularidades. Digo esto porque en algunos casos, como el Cusco, por ejemplo, la formación de un clúster entre cultura y turismo cae por su propio peso. Pero en otras regiones esa situación puede ser un poco complicada en términos de diseño. Y como acá señalan que a diciembre del 2017 ya va a haber 5 planes estratégicos, quisiéramos saber si es que hay algún tipo de lineamiento general, ¿no? para que se replique en todas partes, porque estamos viendo que el tema de las actividades culturales, de las propias industrias culturales, tiene que convertirse en nuestro país en uno de los elementos protagónicos para poder generar una mayor cantidad de recursos. El turismo en el mundo hoy en día, gracias a los fondos de pensiones, al manejo del ocio, se está convirtiendo en una de las actividades más rentables. Y yo creo que desde ese punto de vista nuestro país puede crecer aún mucho más en materia de recepción turística. Pero no es un tema que dependa solamente del ministro Ferreiros, es un tema que también depende de la infraestructura, es un tema que depende de la educación, es un tema que depende de las políticas de incentivo para la inversión que puedan venir de otros sectores, no necesariamente vinculados al ámbito del turismo. O sea, es una actividad eminentemente horizontal. Por eso yo creo que estos planes estratégicos regionales de turismo PERTUR adquieren una especial importancia porque por primera vez, al menos yo, veo que se plantea un elemento que ordena la actividad turística en cada una de las regiones, que en cierta medida se venían desenvolviendo de manera muy entusiasta, pero desordenada. Desde ese punto de vista, señor ministro, me gustaría saber qué tipo de problemas ha encontrado en el diseño de estos primeros planes estratégicos, si efectivamente hay una colaboración con otros sectores, si existen particularidades en las regiones y sobre todo, al ser la actividad turística una actividad que se alimenta directamente del patrimonio cultural, de qué manera se está manejando, por ejemplo, la voracidad de algunas empresas que quieren destruir casonas para hacer hoteles, que se da en muchos lugares, ¿no? y que se justifica con el argumento de la necesidad de la inversión privada. Acá mismo, en el RIMAC, en los barrios altos, estamos viendo cómo, por ejemplo, lugares que podrían ser transformados en centros de gran atracción turística, tal como es Bogotá, en algunas zonas, Cartagena o en la misma Guayaquil, vemos que se están perdiendo como consecuencia de una urbanidad que no toma en cuenta el patrimonio que representan estas casonas como fuente de atracción y que lamentablemente se justifican en su destrucción con el argumento de que es necesaria la inversión privada. En ese sentido, para culminar,
señalaría qué tipo de problemática ha encontrado en las particularidades de cada una de las regiones en lo que se refiere al diseño de los PERTUR. Gracias. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra a la congresista Cuadros. Justamente en mención a lo que ha manifestado el congresista Juan Cheput, el Ministerio de Cultura no tiene un presupuesto relevante para, por ejemplo, para fortalecer la actividad del turismo, porque turismo y cultura van de la mano. Pero en el Cusco, por ejemplo, solamente del boleto turístico se recauda más de 150 millones de soles al año. Pero esos ingresos no se reinvierten directamente en el fortalecimiento del patrimonio cultural. ¿A dónde van? Y dicho sea de paso, no regresan al Cusco, van todo a Lima. Y eso mantiene todo el aparato de cultura. Entonces, ¿cuánto se reinvierte en fortalecer, por ejemplo, el patrimonio cultural? ¿Cuánto regresa? ¿Cuánto se le devuelve al patrimonio que nos da esos ingresos? Y si no tuviera esos ingresos, ¿por qué el Ejecutivo, a través de la Presidencia, al ministro y al congresista Juan Cheput, no priorizamos también fortalecer una actividad que no solamente es un gasto, es una gran inversión que genera movimiento económico en todas las cadenas productivas, tanto en los mercados, en artesanía, en restaurante, en transporte? Entonces, sería importante también no solamente depender de este único presupuesto que además sustenta el Ministerio, no solamente para el Cusco, porque no vuelve al Cusco, sino a nivel nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cuadros. Por alusión, le vamos a conceder el uso de la palabra al congresista Juan Cheput. Gracias, presidenta. Yo solamente quisiera señalarle, congresista Cuadros, que yo estoy convencido que las comisiones de turismo y la comisión de cultura son las grandes comisiones del siglo XXI. Estoy absolutamente convencido. Un país que como el nuestro sigue empecinado en actividades primarias o secundarias, ya tiene que pensar seriamente en lo que son las actividades quinarias vinculadas al turismo y lo cultural. Barcelona es una ciudad quinaria. Nosotros seguimos como sector primario o secundario o terciario. Ya tenemos que pensar en actividades quinarias como son las vinculadas estrictamente a lo turístico o lo cultural. En ese sentido yo creo, y en virtud de lo que usted acaba de señalar, congresista, por intermedio de la señora presidenta, que es necesario establecer ya una mesa de trabajo conjunta con la Comisión de Turismo para, por ejemplo, ayudar al ministro, al Ejecutivo, pensando en el país, en modificar la ley de turismo. ¿De qué manera podemos incentivar las actividades turísticas como mecanismo no solamente de generación de riqueza, sino de conservación del patrimonio? Lo que a mí me preocupa es que muchas veces, en aras de incrementar la actividad turística, no se cuida nuestro patrimonio cultural y estamos destruyendo lo que significa la sostenibilidad de un sector que está llamado a generar aún mayor riqueza. Entonces, creo yo que a partir del trabajo conjunto de las dos comisiones podríamos generar las condiciones para que en el Perú sean protagónicas las actividades culturales y turísticas, que son grandes generadoras de riqueza en cualquier lugar, no solamente una riqueza humanística, sino también una riqueza crematística, es decir, vinculada a lo monetario. Pero lamentablemente en nuestro Perú, en nuestro país, por una cuestión eminentemente educativa, seguimos viendo las actividades culturales o vinculadas al patrimonio como marginales, cuando tienen que ser el eje de la construcción de un mejor país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Le vamos a conceder el uso de la palabra al congresista Guillermo Martorell. Gracias, presidenta. Bueno, en verdad quería suscribir yo las palabras que ha dicho el colega, el congresista Juan Cheput. Realmente el turismo y la cultura son dos ejes de desarrollo futuros que los tenemos hoy día y que hoy día debemos empezar a trabajar en ellos de forma organizada, coordinada, con el afán realmente de
de generar un desarrollo del país a través de estos dos ejes o de estas dos actividades. Yo quiero poner solamente como ejemplo, hace 2 o 3 meses tuve una oportunidad en una comisión de ir a Ayacucho y visitamos la cultura Wari. Y la cultura Wari realmente la conocía por algo que he leído y debo ser honesto que no tenía mayor profundidad de mis conocimientos, pero empecé a preguntar allí a la gente que trabaja, que orienta, que da información, y según ellos decían, se ha descubierto, se ha trabajado aproximadamente, no sé, decían ellos, el 5%, el 3, 4% creo, de lo que realmente representa. Que puede ser, y ellos como entendidos, estudiosos o informados al respecto, ¿no? Están diciendo esto puede ser un descubrimiento tan importante como lo es Machu Picchu hoy día o el norte Cuela, etc. Entonces, aquí ve, ¿y qué pasa? No hay presupuesto, cultura, ¿no? ¿Viste cultura? No hay presupuesto, nos dan 2 millones de soles al año para mantenernos y hacer trabajos de exploración, de excavaciones, de estudios, ¿no? Entonces, con 2 millones de soles no hacen nada realmente. Entonces, por eso que coincida, como decía el congresista Juan Cheput, ¿no? Debemos enfocar cultura y turismo como dos ejes realmente de desarrollo y de importancia que a nivel presupuestal y de trabajo debemos poner prioridad. Y de esta comisión yo creo que es parte de su línea de trabajo que debe tener. Solamente para preguntarle al ministro si, yo sé que empieza por cultura, pero si hay algo, su cartera, si tiene algo previsto para el trabajo de Wari, ¿no? En hacer un trabajo realmente, o un presupuesto importante para que Wari sea puesto en valor, como aparentemente lo hemos escuchado y se presume que así lo es, ¿no? Y estamos perdiendo, como ese tal vez otros vestigios importantes de nuestra cultura y que podemos ponerla como para exhibir y generar las corrientes turísticas y económicas a la vez y de desarrollo y de crecimiento que el país requiere. Gracias. Gracias, congresista. Vamos a... Prosiga, ministro. Un intermedio de 5 minutos. Presidente, por intermedio suyo, saludar al ministro y en la misma línea quiero manifestarles a todos que soy una convencida de que en nuestro país el tercer eje de desarrollo es el turismo cultural. Porque ¿por qué el turismo cultural? Porque más del 99% por intermedio suyo, presidente, al ministro, trasladarle que es sobre nuestros patrimonios
culturales en el Perú, más del 90%, y lo ha manifestado el congresista Villanueva al decir que de verdad nosotros somos uno de los países de la cuna de la civilización. Orgullosos de eso, y más Ancash porque ya a través de las investigaciones empieza con la cultura chavín de Huántar, reconocido también como patrimonio cultural de la humanidad. En esa misma línea quería, sí es cierto, como agenda teníamos 2 puntos, el Dakar, que ya ha informado que están trabajando de manera articulada con los diferentes ministerios para salvaguardar nuestros patrimonios culturales y no se vean afectados. Eso es la preocupación, y ya lo ha manifestado el ministro y responderá las preguntas con la misma precisión el ministro. Lo que quería decirles también, otro de la agenda, era el PERTUR, el plan estratégico. ¿Por qué es muy importante que el PERTUR para los diferentes departamentos? No solo porque va a ser un instrumento de gestión, sino que este instrumento de gestión nos da la apertura como departamento a cada uno de poder desarrollarnos, no solo con financiamiento del Estado, sino también por las APP, por las asociaciones públicas privadas, también por las inversiones puras privadas. Es como en el caso de Ancash, nosotros queremos los mecanismos, por intermedio suyo, presidente, al Ministerio de Turismo, que se nos dé la facilidad, no como gestores de querer un presupuesto del Estado, sino que a través del PERTUR nosotros podamos hacer la inversión como gobierno regional a través de las inversiones privadas. Y el PERTUR por eso juega un rol muy importante para el desarrollo de los departamentos, porque uno de los terceros ejes de desarrollo debe ser el turismo. ¿Cómo vamos a alcanzar al bicentenario 7 millones de visitantes de turistas? Y otro alcance y que viene a colación es cuando se consulta la página de la web del MINCETUR, se advierte que no se visualiza la guía metodológica para la elaboración de los planes estratégicos regionales de turismo, salvo que sea un error informático. Traslado a usted, por intermedio suyo, presidente, al ministro. ¿Cuál es el nivel de coordinación y asistencia que tiene su despacho para el avance en la elaboración y ejecución de los respectivos PERTUR en cada región? Porque todas las regiones tienen sus potencialidades y todo se centra en los restos arqueológicos, y la puesta en valor es muy importante porque su ministerio tiene que jugar un rol muy importante para los diferentes departamentos. Una mirada hacia el pasado es una mirada de la mano en unidad. Este Congreso cooperante, con propuestas claras, encauzaremos juntos el desarrollo. Esas son mis preguntas y voy a agradecer a que nos responda. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Noceda. Gracias, presidente, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar al ministro Ferreiros. Personalmente, a mí me parece que el Perú tiene un gran potencial también para lo que es el turismo deportivo, para lo que es el turismo de aventura. Y en ese sentido, creo que aparte de que tenemos unos restos arqueológicos impresionantes y zonas culturales que son de gran importancia para los turistas, y que de ahí es que vienen el mayor número de turistas al país, también creo que hay otros nichos de mercado que se pueden trabajar, ¿no? En ese sentido es que yo creo que, por ejemplo, un evento como el Rally Dakar es muy importante, porque el Perú, aparte de toda la historia, de toda la cultura que tiene un territorio impresionante que es vasto, ¿no? Como el desierto, donde tenemos las mejores dunas del mundo para hacer ese tipo de deportes, ¿no? Si lo comparas con Marruecos, acá
incluso los deportistas de este tipo, aficionados al deporte motor, para ellos el Perú pues es súper exótico. Y también de parte de la disciplina deportiva en la que yo he participado muchos años representando al Perú, también me preguntaban de dónde eres, ¿no? De Perú. Y mucha gente decía de Perú, Perú queda en África. No ubican muchos el Perú, pero era una manera de dar a conocerlo, porque veían que destacabas en un deporte y decían, yo quiero ir a Perú, quiero ver dónde entrena esta persona. Entonces, realmente tenemos otros lugares que podemos explotar y que no se cruzan con zonas que hay que proteger. Para estos eventos se usan equipos, tenemos el GPS, ahora la tecnología ha evolucionado tanto que tenemos GPS para no perdernos. Yo he competido, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Primera vez que tocaba el mar Mediterráneo, pero sin conocer, ya con tu GPS vas de un punto a otro punto, ¿no? Y lo mismo pasa con los pilotos que vienen a nuestro país. No necesitan conocer el desierto peruano y ellos tienen una hoja de ruta bien delimitada que te aleja por un amplio radio de la zona donde ya está establecido por el Ministerio de Cultura, donde hay patrimonio cultural. Entonces no hay forma de que realmente un piloto se pueda extraviar y se pueda ir a estas zonas protegidas. Aparte, la organización que viene, la Amaury Sport Organization, en francés, ellos tienen todo un equipo, cuentan con una logística enorme en donde tienen monitoreados permanentemente a los pilotos. Entonces, por ejemplo, si un piloto se pierde en el desierto, se le malogra su moto o su vehículo, ellos automáticamente ven que el piloto pues, se paró, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el piloto no responde, mandan el helicóptero inmediatamente para darle el alcance si es que es el caso en el que el piloto no contesta y uno piensa pues, que se puede haber accidentado. Y en el mismo sentido, si el piloto se pierde y se empieza a alejar de la ruta, donde se supone que está delimitado ir, también los llaman, el piloto tiene ahí un parlante donde puede escuchar y le pueden decir, piloto, usted se está saliendo de la ruta, ¿no? Para ver si es que está perdido o si es que ha pasado algo. Entonces el monitoreo es tan profesional que no hay forma de que esto ocurra. Ahora, el problema fue, en las ediciones anteriores, el problema fue con algunos espectadores. Entonces, ahí sí es importante que el Ministerio haga pues, un buen trabajo para generar conciencia entre los aficionados que van a ver el evento, ¿no? Entonces, yo saludo que haya ese tipo de eventos en nuestro país. Personalmente había presentado un proyecto de ley porque a mí... cuando vino el rally en el 2012, en el 2013, yo he ido a ver el rally porque me gustan estos deportes y fue impresionante, pues esto fue una fiesta muy bonita, para mí es una fiesta nacional y yo creo que hay muchos aficionados en nuestro país y tenemos realmente un gran potencial, ¿no? Hay otros eventos, por ejemplo, si bien acá en el Perú no tenemos infraestructura para hacer un evento de Fórmula 1, nuestro desierto pues es maravilloso para tener el mejor rally del mundo, ¿no? Y así tenemos que explotarlo, ¿no? Tenemos que ver qué otros eventos se pueden organizar y tengo entendido también que el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior está organizando otro tipo de eventos y bueno, espero que estos continúen porque me parece que son buenos nichos de mercado que se pueden explotar. Gracias. Gracias, congresista Noceda. Bueno, habiendo concluido con la participación de todos los oradores congresistas, vamos a cederle el uso de la palabra al ministro para que pueda responder en un tiempo prudencial y yo sé que lo va a hacer con precisión en el tiempo más corto. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Como marco general, antes de entrar en las respuestas, quiero decirles que, como bien se ha dicho acá, el turismo es un sector que tiene inmenso potencial.
pero que es fundamental contar con la infraestructura adecuada. Mientras no trabajemos en temas de infraestructura como aeropuertos, conexión de carreteras, mejor conectividad a los centros turísticos y a través de líneas aéreas, o sea, no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, coincidimos plenamente que este sector es un sector multisectorial. Tenemos que coordinar mucho con el Ministerio de Cultura, pero también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Educación a través del tema del deporte, ¿no? Y me parece también interesante, presidenta, congresistas, el interés demostrado por lo que son los pertures, que es un interés y me comprometo, la invito a que me invite para otra sesión cuando lo crea conveniente para entrar a los detalles. Porque para esta comisión fue invitado muy puntualmente a ver los temas relacionados entre MINCETUR y Ministerio de Cultura y para el Rally Dakar. Y también quiero señalar que, como lo mencioné en la exposición, el sector turismo, a través del proceso de descentralización, ha sido efectivamente entregada a las regiones una serie de disposiciones que dependen ya de los gobiernos regionales. Entonces, el PERTUR es el ámbito donde pone la línea de base para mirar hacia el desarrollo turístico de las regiones a largo plazo. A la congresista Cuadra le quería hacer el comentario, efectivamente, comparaba la isla de Pascua con el tema de Machu Picchu. Tenemos que trabajar en Machu Picchu, en la gestión de Machu Picchu. Machu Picchu ya recibe una cantidad muy grande de turistas y sabemos las condiciones que cada vez llegan más turistas y las condiciones no son las adecuadas. Estamos trabajando en un proyecto integral de gestión de Machu Picchu, que parte de ampliar la zona de visita, generar nuevos accesos para que no estén concentradas en la ciudadela. En este momento es visitada en un espacio muy pequeño, pero el ámbito de visita, y por eso trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente, con CERNAM, el ámbito de la visita puede ser mucho más grande para no tener esa concentración que ahora tenemos. Estamos trabajando en eso. Nadie puede decir que Machu Picchu no sea el atractivo turístico más importante de este país. Muchos vienen a Machu Picchu principalmente. Lo que estamos trabajando es, una vez que vienen a Machu Picchu de cualquier parte del mundo, se queden en el Perú y puedan conocer otros destinos. Por lo menos ya hemos logrado tener un primer vuelo Cusco-Trujillo para que no tengan que pasar por Lima el visitante después de visitar Cusco, para que pueda ir de frente al norte, y estamos trabajando en mejora de conectividad para también Iquitos. Pero hay un problema, no podemos negar que hay un problema y tenemos que trabajarlo en Machu Picchu. Sobre Choquequirao, efectivamente, hace pocas semanas viajamos juntos a sobrevolar Choquequirao para ver un proyecto que viajamos con el presidente de la República y el viceministro de Turismo y el ministro de Cultura. Ya tenemos un proyecto presentado en Proinversión para facilitar y poner en valor Choquequirao. En este momento ahora toma al menos 2 días para llegar. Ese tiempo lo vamos a reducir a 30 minutos. Pierda cuidado, congresista. A mí me gustaría decir, así como me gustaría ahorita tener ya un segundo terminal en el Jorge Chávez, una segunda pista ya construida, tener un aeropuerto en el Cusco nuevo, de Chincheros ya hecho. A mí me hubiera encantado llegar a la gestión teniendo toda esa infraestructura hecha, pero no se ha hecho en los últimos años. Y lo que vamos a hacer en este gobierno es hacer esa infraestructura, que sin eso no vamos a poder tener turismo sostenible para los próximos 50, 60, hasta me atrevería a decir 100 años. Necesitamos infraestructura y en eso vamos a trabajar. Y específicamente el proyecto de Choquequirao ya está presentado en Proinversión. O sea, esta administración, este gobierno va a dejar el acceso y puesta en valor de Choquequirao para que amplíe la visita al sur del país en el Cusco. Pero lo interesante de este proyecto congresista es que es un proyecto que va a beneficiar a las 2 regiones, a Apurímac y al Cusco. Van a haber 2 teleféricos y en este momento estamos en el plan de ver ya la ingeniería por dónde van a ir, pero este es un proyecto compartido que va a traer grandes beneficios a las 2 regiones. Sobre el boleto turístico, los ingresos no llegan a mi ministerio. El destino, eso llegan a Cultura
y yo sí pediría que esa información sea respondida para ellos. Lo que me lleva a adelantarme a una pregunta, a las preguntas que hacen generalmente. Todas las localidades del país tienen atractivos turísticos. Eso no le sucede a otros países. Otros países tienen un par de atractivos turísticos, algunos países tienen solamente turismo de playa. Nosotros recorremos el país y todos tienen atractivos turísticos y todos hay que ponerlos en el valor. ¿Cómo los atendemos? Nosotros tenemos este brazo inversor, que es el Plan Copesco Nacional, que tiene un presupuesto de 63 millones al año, que lo hemos podido aumentar a 80 millones este año, pero 80 millones es para atender a todo el país y es un presupuesto sumamente pequeño. Entonces nosotros intervenimos. ¿Y en dónde intervenimos? Entonces tenemos presupuestos armados e intervenimos. En el caso de Cusco, sí, ellos tienen su propio, en el caso de Cusco, ellos sí tienen su propio plan Copesco, es la única región que lo tiene. Entonces nosotros tenemos que priorizar las inversiones en infraestructura. En proyectos especiales, como vamos a hacer en Choquequirao, por ejemplo, es imposible financiarlo con el presupuesto que tengo. Ahí vamos a tener que recurrir al Tesoro Público para financiar estos grandes proyectos, como fue financiado el proyecto del teleférico de Cuelap, que hemos podido destrabar el estado en que lo encontramos y lo hemos podido ya inaugurar, y en lo que va del año las visitas han aumentado en 146% a la Amazonía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que manejar un presupuesto y hay cierta frustración porque me buscan todos los alcaldes locales, provinciales, gobernadores, pidiéndome obras para la región, y tenemos que priorizar. ¿Cómo priorizamos? ¿Qué hacemos y dónde intervenimos? Tiene que ser algo estratégico. Esto no puede ser obras que se realizan sin ninguna estrategia, y por eso la Dirección de Estrategia del Viceministerio prioriza aquellas obras en las que podemos intervenir. Nos gustaría tener mayor presupuesto, pero tenemos que priorizar. Y por eso es importante los pertures, que ahora voy a pasar a detallar. Rápidamente, Presidenta. En el tema de Cajamarca estamos haciendo inversiones en cuanto a lo que son los baños del Inca, pero hay infraestructura